Bueno, vamos a hacer otro pequeño video de normalización de las dudas para la segunda y tercera forma normal. Fíjense, vamos a atender aquí en este análisis de la segunda y tercera forma normal. Se llaman de la siguiente manera. Nos dice que en la segunda forma normal es la dependencia funcional, que es lo que tenemos que revisar. La dependencia funcional significa que revisemos que los atributos no llave de la tabla dependan totalmente de la llave. Dependencia funcional, atributos no llave dependan de la llave. Y la tercera forma normal, que es dependencia transitiva, nos dice que haya atributos no llave que dependan de otro atributo que sea no llave. Acuérdense que siempre tenemos que identificar cuál es nuestro campo clave. Si hay atributos que no dependen totalmente de ese campo clave, probablemente tenemos por ahí la tercera forma normal. Es lo que tenemos que ir aprendiendo. Y entonces tenemos una dependencia transitiva. ¿Sí? Y si hay atributos que dependen totalmente de la llave en la tabla, si toda la tabla, todos los atributos no llave dependen de la llave, quiere decir que ya no hay nada que hacerle en la segunda forma normal. Es decir, está en segunda forma normal. Y revisaríamos si tiene dependencia transitiva. Vamos a analizar estos casos. ¿Se acuerdan de cómo quedaron las tablas del ejemplo anterior? La tabla órdenes y la tabla artículos órdenes, cuyos atributos son id orden como llave principal, la fecha, el id del cliente, el nombre del cliente y el estado. Y entonces hacemos este análisis. Nosotros observamos que el campo llave id orden determina la fecha de la orden y determina al cliente que es dueño de la orden, ¿sí? Pero observen que el nombre del cliente y el estado de donde pertenece el cliente no son totalmente determinantes o no dependen totalmente del id orden. Entonces, aquí hay un dato para analizar. De aquí para acá, probablemente estamos hablando de la tercera forma normal. Pero ahorita como estamos analizando la segunda, entonces vemos que como hay campos que no son totalmente determinantes de la llave, entonces aquí ya en automático nos dice que esta tabla se tiene que particionar. Y bueno, hacemos de una vez el análisis, donde vemos que el id cliente determina al nombre del cliente y determina al estado al que pertenece. Pero ojo, acuérdense que dice la dependencia transitiva, atributos no llave que dependan de otro atributo no llave. El id cliente es un campo que no es llave en este momento, pero nos ayudó a entender que entonces esto que está aquí, esta es tercera forma normal. Y al separar esto, nos estaríamos dándole cumplimiento a la segunda forma normal y con esta separación, creando una tabla clientes, atendemos la tercera forma normal. En artículos órdenes pasa algo un poco parecido. Vean, el id orden por sí solo no determina totalmente qué artículos, qué precio, qué cantidad. Se tiene que unir el id orden y el nombre del artículo para saber cuántos artículos se van a vender en qué orden de pedido. Entonces aquí hay una combinación de atributos que serían clave. Por otro lado, observamos lo mismo que vemos aquí arriba. Hay atributos no llave como nombre del artículo y precio del artículo que dependen no de la orden, dependen del número del artículo. Y este es un atributo no llave. Por lo tanto, también aquí hay una tercera forma normal. Entonces, si ustedes ven, al partir estas tablas, de aquí saldrían dos tablas, de aquí saldrían otras dos tablas que quedan de la siguiente manera. Tenemos la tabla órdenes, que solamente tendrían el id orden, la fecha de la orden y quién es el cliente de esa orden. Tendríamos la tabla clientes, que tendría la clave del cliente o el id del cliente, el nombre del cliente y su estado. Y tendríamos
de lo que habíamos analizado abajo de artículos órdenes, ahora la tabla de artículos órdenes solamente tendría el ID de orden, el número de artículo y la cantidad de artículos que se van a llevar en esa orden. Por otro lado, tendríamos la tabla de artículos que tendría el número del artículo como llave principal, ahora sí, el nombre del artículo y el precio. Esto, al decir que llave principal, significa que los artículos aquí no se van a repetir. Se pueden repetir acá las claves como la 4011 que corresponde a la raqueta, porque son para pedidos u órdenes diferentes. Son para pedidos u órdenes diferentes, véanlo aquí, ¿sí? Pero en la tabla de artículos solamente aparecen una sola vez. Entonces aquí ya quedaría el análisis con segunda y tercera forma normal y ya quedarían lo que era antes una tabla, ahora son 4 tablas. Aquí vamos a observar más adelante en otro ejercicio que les voy a dar cómo el estado podría tener otro proceso de normalización y salir de ahí y quedar solamente la clave del estado. Pero hasta el momento ese es el análisis para segunda y tercera forma normal.